Vamos a empezar con la parte de diseño y análisis de experimentos. Pero antes recordemos que en la sesión pasada, en la clase pasada, vimos las comparaciones de dos procesos, de dos poblaciones o comparaciones de dos medias, comparaciones de dos varianzas. Cuando se tiene las comparaciones de dos procesos, dos lotes, dos operadores, dos máquinas, dos medicamentos, ¿sí? Cuando solamente estamos comparando dos, sí hay de alguna manera ya el diseño de experimentos, porque estamos haciendo repeticiones tanto en un proceso como en el otro. Entonces eso nos lleva a que sí ya se puede considerar que cuando haces las comparaciones de dos medias, dos máquinas, dos operadores, sí estamos haciendo ya un diseño de experimental sencillo, simple. Entonces generalmente pues es considerado ya parte de diseño de experimentos cuando se comparan dos procesos, dos medias, ¿sí? Pero cuando se quiere comparar ya tres máquinas, tres operadores, tres cosas, tres procesos, entonces ya no es posible aplicar la test-student. Ya, porque la test-student solamente es para comparar dos cosas. Cuando se quiere comparar tres cosas, entonces ya entramos ya más formalmente al diseño de experimentos. ¿Sí? Ya no se puede aplicar la test-student, ya en diseño de experimentos ya más formalmente, ya sé cuando se trabajan de tres tratamientos, tres métodos, tres cosas, tres procesos que se quieren comparar, ya se está aplicando lo que se conoce como el análisis de varianza de un solo factor. Entonces, es importante identificar que cuando se hace comparaciones de dos cosas, sí estamos haciendo ya un diseño de experimento, solo que ahí se está aplicando la test-student. Pero cuando ya apliquemos la comparación de tres cosas o más, inclusive tres procesos, cuatro máquinas, 5 operarios, 5 medicamentos, lo que tú quieras comparar ya. Pero de 3 en adelante ya se aplica lo que se conoce como el análisis de varianza. Y es precisamente parte esencial de lo que vamos a estar trabajando ya de en adelante, con el análisis de varianza que se va a aplicar en todos los diseños de experimentos que vamos a ver. Ya iremos especificando el análisis de varianza para cada caso específico dependiendo cada diseño. En este caso iniciaremos con el análisis de varianza de un solo factor. Posteriormente veremos el análisis de varianza para dos factores, donde los factores van a tener distintos niveles. Y después para 3, para 4, para 5, 6, 7, 8, 9 o los factores que sean necesarios. Vamos a ver su análisis de varianza. Entonces, es una parte muy esencial entender muy bien lo sustancioso que es el análisis de varianza en el diseño de experimentos. Y precisamente en esta parte del diseño de un solo factor, tratamos de dar un énfasis muy claro de lo que consiste el análisis de varianza, para que posteriormente ya cuando veamos más diseños, ya no tengamos que estar repitiendo varias cosas que por default se pueden explicar ya en esta parte de un solo factor. Entonces iniciaremos, ¿sí?, con un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo habla de el experimento donde se está desarrollando un nuevo producto alimenticio y se desea comparar el efecto del tipo de envase sobre la vida anaquel del producto. Se prueban 3 niveles, 3 tipos de envases, o sea, son 3 niveles, y los resultados se muestran a continuación. Entonces aquí ya estamos hablando que no estamos comparando 2, estamos comparando 3. ¿Qué aspectos son importantes? Ellos quieren comparar 3 tipos de envases. ¿Y cómo los voy a comparar o sobre qué los voy a comparar? Sobre la vida de anaquel de un producto.
En este caso es un producto alimenticio. Entonces, en este caso, ¿qué es de la vida de anaquel? Pues la vida de anaquel, sin entrar tanto a explicación, pues es la vida útil de un producto, ¿sí? Es más enfáticamente o más concretamente, es la fecha de caducidad de un producto. Entonces aquí quieren ver, probar en un alimento específico, en este caso es un yogur, quieren ver si el envase tiene que ver mucho en que el producto dure más tiempo. Por ejemplo, el yogur empacado en el envase A, un día duró 3 días, 23 días, un empacado. Luego duró 28 días, 21 días, pero yo puedo ver que en el envase C hay que duró hasta 50 días. Entonces, la pregunta sería, ¿tiene que ver el envase en que el producto dure más tiempo? Pues eso es precisamente lo que tenemos que averiguar en el experimento. O sea, el envase tendrá que ver en que el producto dure más tiempo y si es así, ¿cuál envase recomendaríamos? Entonces aquí es muy importante entender estos aspectos de lo que se va a ir haciendo y vamos a ir recordando situaciones o cosas que ya hemos hablado, ¿sí? En otros temas de los temas que hemos visto de estadística. Entonces aquí nos debe de quedar claro que lo que se está probando son 3 tipos de envase sobre los días de duración de un producto alimenticio. Entonces en este caso, ¿sí? Agarran un envase A, agarran 10 productos y les miden sus días que duró el producto. Al final, por ejemplo, en el caso de A, se obtuvo un promedio de 31. Luego siguieron con el envase B, probaron, empacaron el mismo producto y pues una vez utilizando el envase B se obtuvieron 35 días, 36 días, hay hasta casos de 51, 52, es decir, están probando 10 productos en el cual llega a 41.3. Luego el envase C, igual estuvieron probando 10 productos hasta que llega a que tiene un promedio de 43.3. Entonces, aquí hay que especificar varios aspectos, ¿sí? ¿Cuántos productos se probaron en el envase A? Pues fueron 10 productos. ¿Cuántos se probaron en el envase B? Fueron 10. ¿Y cuántos se probaron en el envase C? Fueron 10. Entonces, en este caso, ¿sí? Podemos decir que Na o N1 es 10, NB es 10, NC es igual a 10, ¿sí? En este caso diríamos que se hicieron réplicas. Aquí se le conoce en diseño de experimentos como réplicas, es decir, ¿cuántas réplicas hiciste el experimento en el utilizar el envase A? 10. ¿Cuántas en el envase B? 10. ¿Cuántas en el envase C? 10 réplicas. Es decir, se repitió el experimento 10 veces en cada uno de los envases. Los envases, que son los que estoy probando, se les conoce como niveles. Es decir, si yo estuviera probando 3 temperaturas 50, 100, 150, ahí se dirían que son 3 niveles. Otras veces lo identifican como tratamientos, pero en este caso específico es más conocido como los niveles. Bueno, ¿y qué estamos probando? ¿Qué estamos probando? Pues estamos probando los tipos de envase y ese se le conoce como el nombre del factor. Entonces el factor es el tipo de envase. ¿Cuántos niveles estoy probando? 3 niveles.
el envase A, el envase B y el envase C. ¿Cuántas réplicas estoy haciendo de cada nivel? 10. Generalmente se recomienda que cada uno de los niveles se prueben las mismas 10 réplicas. Pero muchas veces suele suceder, por ejemplo, que un envase, digamos que en el envase C, se rompió el envase C. Por ejemplo, este no lo pudimos obtener. Entonces ya NC, en este caso, NC sería 9. Y entonces se llamaría diseño unifactorial desbalanceado. Que sí es común que pueda suceder eso, aunque no es recomendable, pero sí es común que en un momento dado los diseños queden desbalanceados. No hay tanto problema que el diseño quede desbalanceado. No hay tanto problema si no es tan desbalanceado. ¿Sí? Si es muy desbalanceado en 1, 2, 3 unidades diferentes, ¿verdad? De alguna manera, tratándose de 10, pues podemos decir que no es tanto. ¿Sí? Aunque depende de circunstancias, había que ver casos específicos. Pero en este caso, si quedara en 9, no afectaría nada, aunque los demás se quedaran en 10. Entonces, la variable de respuesta, ¿qué es lo que estuvimos midiendo? Pues estuvimos midiendo los días. ¿Sí? Entonces, esos son de alguna manera conceptos elementales que tenemos que tener de lo que es diseño de experimentos. Por otra parte, ahora veamos. El envase A se hicieron 10 réplicas, del cual se obtuvo un promedio de 31. El envase B se hicieron también 10 réplicas, del cual se obtuvo un promedio de 41.3. El envase C se obtuvo 10 réplicas. Se hicieron 10 réplicas, del cual se obtuvo 43.3 de promedio. Si este fuera nuestro problema, si estuviéramos en una empresa y este fuera nuestro problema, ¿qué recomendaríamos? ¿Cuál envase recomendaríamos? Lo más seguro, y probablemente por experiencia les digo, la mayoría diría que el C. ¿Por qué el C? Pues porque presenta mayor promedio. Pero eso, el concluirlo así, el llegar a esto así, sería un error. Nosotros no podemos concluir en base a los promedios. Cuando vimos en estadística descriptiva, establecimos que las medias muestrales, porque estos son medias muestrales, recuerden que estos son medias muestrales, las medias muestrales varían de muestra en muestra. Y en este caso estamos hablando, ¿sí?, de un experimento en el cual estamos obteniendo medias muestrales. No estamos obteniendo medias poblacionales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si tú repites este experimento nuevamente, no vamos a obtener un promedio de 31 en A. Vamos a tener a lo mejor un promedio de 29, 28, pero no 31. Si volvemos al experimento, posiblemente en B, a lo mejor andemos teniendo un promedio de 44. En el siguiente experimento. Y en el C, a lo mejor andemos obteniendo un promedio de 41. Y en este caso estaríamos diciendo que el mejor es B y no el C. Pero eso puede suceder porque recuerden que cuando uno hace un experimento, en realidad lo que estás obteniendo son medias muestrales. Y las medias muestrales van a estar variando por efectos de aleatoriedad y efectos de errores experimentales y otros factores que posiblemente desconozcamos. Por eso es que nosotros no podemos concluir jamás en base a una media. Aunque nosotros veamos que el C tiene el valor más promedio, numéricamente hablando, no es posible que lo veamos así. Nosotros no podemos ver
los promedios en estadística numéricamente. Se deben de ver mediante métodos estadísticos. Entonces, si yo quiero ver si hay diferencias entre estos promedios, entre estos tres promedios, yo necesito forzosamente una prueba estadística. No basta con que se vaya numéricamente. Yo sé que en la práctica es muy común que la gente se vaya por el valor más grande, pero eso es un error, porque son medias muestrales y recuerden que las medias muestrales pueden estar cambiando de experimento en experimento. Entonces, bajo estas circunstancias nosotros no debemos trabajar estos aspectos con medias muestrales. No puedes concluir a través de medias muestrales. Por eso necesitamos hacer pruebas estadísticas. Y entonces, bajo esto, entonces, ¿qué se recomienda? Pues vamos a hacer el procedimiento de cómo tenemos que analizar este tipo de análisis. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, la variable de respuesta. Primeramente, son días de duración del producto alimenticio. Eso es algo que nosotros tenemos que ir ya estableciendo. En un experimento tú debes de saber quién es tu variable de respuesta. Y tu variable de respuesta es la variable objetivo, es tu variable de interés. El factor controlado es el que quieres probar, es el que tú crees que puede estar afectando a tu variable de respuesta. No, pues yo creo que es el tipo de material, entonces voy a probar distintos materiales y ese va a ser mi factor controlado. No, yo creo que son las máquinas las que están afectando el rendimiento del producto. Ah, pues vamos viendo, probando las máquinas, por lo tanto el factor controlado serían las máquinas. ¿Sí? Entonces en este caso, como estamos probando los envases, el factor controlado es el tipo de envase. Niveles del factor, pues tenemos tres tipos de niveles. El nivel es porque son tres tipos de envases que estoy probando. Si probara 4 envases, entonces tendría envase A, B, C y D, y entonces serían 4 niveles. Y bueno, ¿qué queremos probar? O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual queremos hacer el experimento? Entonces, en esta situación, como ya les habíamos comentado anteriormente, todas las pruebas estadísticas van a haber dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En este caso, ¿sí? Las hipótesis nulas va a ser, de alguna manera, si lo manejáramos como lo estuvimos viendo en comparaciones de dos medias, dirías que la nula sería que la media del envase A es igual a la media del envase B y es igual a la media del envase C. Esto es lo que estaríamos nosotros trabajando, si fuera la hipótesis. O puedes plantearla como no influye el tipo de envase en los días de duración de un producto alimenticio. ¿Esto qué quiero decir? ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Al decir que no influye el tipo de envase, al decir que no influye, estoy diciendo que nada tiene que ver el envase en los días de duración del producto. Eso significa lo mismo a que las medias poblacionales serían iguales. Es decir, no influye, quiere decir que no influye, por lo tanto, sus promedios poblacionales de cada envase deben de ser los mismos, son iguales. Contra la alternativa de que sí influye el tipo de envase en los días de duración de un producto alimenticio. Entonces, la hipótesis alternativa es de que sí influye. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que el planteamiento de la hipótesis alternativa diría que al menos mu i sería diferente a mu j para al menos un par de medias, donde i sea diferente a j.
Ese es el planteamiento que se hace generalmente para decir la hipótesis alternativa. Estar diciendo que al menos una media del envase es diferente a las demás. Eso es lo que estamos representando. Entonces, eso es lo mismo a decir que sí influye el tipo de envase en los días de duración de un producto alimenticio. Al decir que sí influye, es que al menos uno sí es diferente. Ya sea que sea mejor o ya sea que sea el peor, pero al menos uno de ellos es diferente. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que vamos a estar viendo en el curso, lo vamos a ir planteando, ¿sí?, con forma escrita. Y observen, en forma escrita, la hipótesis nula dice no influye, no afecta. ¿Sí? Esa es una forma con la cual vamos a caracterizar la hipótesis nula. Mientras que la hipótesis alternativa va a decir si influye, si afecta, si tiene que ver, ¿sí? Pero en este caso vamos a usar que no influye o que sí influye. Va a ser la forma que vamos a ir redactando. Entonces, observen, entonces los elementos que debemos ir considerando en un diseño de experimento. La variable de respuesta, el factor controlado, los niveles del factor y nuestras hipótesis. Es muy fundamental. A veces a mí me preguntan, me hacen cuestionamientos, alguien que inclusive no ha podido llevar el curso o no llevó un curso de diseño de experimentos, generalmente me pregunta, oiga, pues me puede ayudar a analizar mis datos, ya hice el experimento, o sea, no llevó un curso, pero ya hizo diseño de experimento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo luego le pregunto, ¿cuál es tu variable de respuesta? ¿Cuál fue tu factor controlado? ¿Cuántos niveles hiciste? ¿Hiciste réplicas? Y muchas veces, créame, hay experimentos en los cuales no hacen réplicas. Y eso no es posible en un diseño de experimentos, al menos del aspecto unifactorial. No puedes hacer comparaciones con una sola medición. A veces no saben cuál es el factor controlado. Ya a veces me andan platicando su problema y yo ya les ando diciendo, bueno, pues este puede ser tu factor, este puede ser tu variable. Pero muchas veces se ponen a hacer experimentos sin tener idea de lo que realmente están haciendo o qué están probando, y eso puede llevar a que tengan ustedes gastos infructuosos y todavía peor, que los resultados que obtengan no sean válidos. Entonces, ya que tenemos esos elementos, entonces nosotros nos vamos y nos preguntamos, ¿con cuál hipótesis nos quedamos? Claro está que la mayoría de las veces siempre buscamos quedarnos con la hipótesis alternativa, aunque hay sus excepciones, hay momentos en el cual también la hipótesis nula nos interesa. Si queremos, por ejemplo, comparar, ¿sí?, que un medicamento genérico es similar al medicamento o tiene las mismas propiedades, el mismo efecto que el de la patente, pues yo lo que buscaría es que la hipótesis nula no se rechazara. Porque yo lo que estoy buscando es una igualdad en las medias de la efectividad de los medicamentos. Entonces ahí buscaríamos que la hipótesis nula no se rechazara. Pero habrá ocasiones en las cuales nosotros queremos proponer algo nuevo, ¿sí? Un método nuevo, una máquina, un tipo de material nuevo, y entonces lo que queremos es decir que sí influye, para que después nosotros podamos decir si influye el tipo de material, si influye la máquina, si influye el operario, y por lo cual recomiendo que este sea el mejor, que este es el que se utilice, dado que presenta mejor promedio, ¿sí? Pero todo esto tiene que hacerse mediante un análisis estadístico para que podamos establecer esas conclusiones. Entonces, bueno, pues ¿con cuál hipótesis nos quedamos? Pues para contestarnos esto, hacemos el experimento y entonces nos empezamos a hacer los cálculos. Un aspecto muy importante para construir el análisis de varianza, como ya les había platicado que en diseño de experimentos el análisis de varianza es esencial. Nosotros tenemos que irnos a la descomposición de la variabilidad. En el análisis de varianza, por eso se llama análisis de varianza,
es precisamente en la descomposición de la variabilidad total del experimento. Eso es un aspecto muy importante. Entonces, para ello se tiene que calcular varios aspectos. Uno de ellos es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total mide la variabilidad total en los datos del experimento. Mide la variabilidad total en los datos del experimento, es decir, de todos los datos del experimento. Y bueno, tenemos que efectuar precisamente estas operaciones. Observen cómo están desarrolladas estas operaciones. El primer punto, ¿de dónde sale el 38.53? El 38.53 sale de la suma de los 30 datos. Es decir, sumas todos los datos y lo divides entre 30. Eso es el promedio total de los datos del experimento. Eso es lo que se representa en esta parte de aquí. Entonces es el promedio total de los datos del experimento. Y bueno, ¿y quiénes son estos valores? Bueno, pues el 23, por ejemplo, es el primer dato. Entonces, ¿qué hago? 23 menos, ¿sí?, el promedio total, que lo habíamos dicho, que es de 38.53. 38.53 y lo elevas al cuadrado. Luego agarras el otro dato, más 28 menos 38.53, lo elevo al cuadrado, y así me agarro más, con el siguiente, y le sigues con los del B, y le seguimos hasta con los del último del C. O sea, seguimos con todos los del C hasta el último. Y en el último, pues, ¿cuánto nos quedaría? Pues nos quedaría que el último es 34 menos 38.53 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando de 30 sumas. Eso es lo que estamos representando aquí. De esta forma, entonces, nosotros llegamos, hacemos la suma correspondiente y obtenemos un valor que es de 2409. ¿Qué es 2409? Es la variabilidad total en el experimento. 2409.5 es la variabilidad total en el experimento. ¿Cuánto fue la variación del experimento? Pues 2409.5. ¿Es grande? ¿Es pequeña? Pues no lo sé. Pero eso es lo que se obtiene. De hecho, pues es la experimentación ahí, de acuerdo a la variación que se pudo haber tenido y de acuerdo a los errores experimentales, ahí van incluidos todos. La variación producida por los envases, la variación producida por los materiales, la variación producida por las máquinas, todo va incluido ahí. Por eso se le conoce como variación total. Si es grande o si es pequeña, pues no lo sé, pero ya lo podemos ver cuando midamos lo que se le llama el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que más adelantito lo veremos. Eso nos va a dar más o menos una idea de si esta variación realmente es grande y qué tan grande es, pero ya de alguna manera ya más específicamente sabremos qué lo está ocasionando. Una vez que tenemos la suma de cuadrados total, que es la variabilidad total del experimento de todos los datos, se calcula algo que se llama grados de libertad. Los grados de libertad son los necesarios porque estamos aplicando aquí nosotros realmente una distribución que es la G cuadrada.
La G cuadrada se va a utilizar, realmente estos datos, la suma de cuadrados tienen una distribución G cuadrada y por lo tanto se manejan grados de libertad. No es importante que nos metamos tanto a esta situación, solo que sepamos o conozcamos que tenemos que calcular sus grados de libertad. Y entonces los grados de libertad es el total de la población menos 1 y eso nos da 29 grados de libertad. Bueno, ya calculamos eso, ya calculamos la suma de cuadrados total, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a calcular las sumas de cuadrados de los tratamientos. La suma de cuadrados de los tratamientos, lo podemos ver aquí. Como su nombre lo dice, mide la variabilidad asociada a cada tipo de envase. Otro aspecto muy importante, mide la variabilidad producida por la diferencia de los envases. Mide la variabilidad producida por la diferencia de los envases. Es decir, es la variabilidad producida por los envases. Entonces, la variación producida por los envases, ¿cómo la voy a calcular? Pues simplemente ya sabemos que esta es la media general, la media total. Y esta es la media del envase A. Esta es la media del envase B, la media general o media total, la media del envase C y la media general, ¿sí? ¿Qué hago? Pues se restan y luego se elevan al cuadrado. Y luego, este 10 es el número de réplicas que se hicieron en el envase A, el número de réplicas que se hicieron en el envase B y el número de réplicas que se hicieron en el envase C. Es decir, se multiplica por el número de réplicas. En este caso, pues como dijimos, el diseño es balanceado. Entonces, al ser el diseño balanceado, todos se multiplican por 10. Pero si hubiera sucedido que el envase C se hubiera roto 1, se hubiera multiplicado por un 9. En este caso, pues todos fueron con el mismo número de réplicas. Entonces, ya que tenemos esto, entonces ya empezamos a hacer la operación. ¿Y que llegamos? Pues que ese resultado es 871.3. Entonces, ¿qué representa el 871.3? Es la variación producida por la diferencia de los envases. Ya que tenemos eso, calculamos también los grados de libertad, porque la suma de cuadrados de tratamiento también tiene una distribución chi cuadrada y necesitamos calcular también sus grados de libertad, que en este caso va a ser el número de tratamientos, el número de niveles, menos 1. Y eso nos da 2 grados de libertad. Más adelantito vamos a ver para qué ocupamos estos grados de libertad. Yo diría que no se preocupen mucho. Es más, no se preocupen mucho por entender los grados de libertad. Más bien tratemos de entender la variación. Es decir, entendemos la variación. Es para mí muy importante para poder entender bien lo que estamos hablando de diseño de experimentos. No está en tratar de entender los grados de libertad. Están en tratar de entender qué representa cada una de estas sumas de cuadrados. En este caso, la suma de cuadrados total mide la variación total del experimento, mientras que la suma de cuadrados de tratamientos mide la variación producida por la diferencia de los envases. Y bueno, esos ya llevamos 2. Ahora nos vamos a una tercera, que es la suma de cuadrados residual o del error. La suma de cuadrados residual o del error mide la variabilidad
interna en cada tipo de envase y en las que se incluyen los errores de medida. Es decir, no la es la variabilidad que no es debida a la diferencia entre tipo de envase. Más bien es la variabilidad interna en cada tipo de envase, en la cual ya se incluyen errores de medida, errores del experimentador, errores de materiales o errores de ciertos factores o variables que inclusive desconocemos y que pueden estar afectando el experimento. Precisamente todas esas cosas que nosotros no podamos controlar o factores externos se van a ir a la variación interna. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues muy sencillamente. Este 23 es del envase A. ¿Sí? Ustedes podrán ver, 23 es el envase A. Nos vamos a regresar. Vamos a borrar esto. Agarro 23 menos 31, lo elevo al cuadrado. Agarro el otro, más 28 menos 31, lo elevo al cuadrado, más, y así me voy más. Al último, 36 menos 31 y lo elevo al cuadrado. Este es contemplando solamente los datos de A. Si me voy a los datos de B, pues serían 35 menos 41.3. Lo elevo al cuadrado, más, y me voy así más, hasta el último, que sería 52 menos 41.3. Y estos corresponderían al de B. Y para el del C, pues haría lo mismo, 50 menos 43.3 al cuadrado, más, hasta 34 menos 43.3. ¿Sí? Esto que estoy haciendo aquí es lo que estoy representando aquí. Aquí está lo que corresponde a la variación interna en el envase A. Esta es la variación interna en el envase B. Y esta es la variación interna en el envase C. Entonces, por eso es que las sumas de cuadrados del error o residual es lo mismo. Error y residual es lo mismo. En este caso, la suma de cuadrados del error residual mide la variación interna dentro de cada envase. Y de una manera cuantificada me da un total de 1538.2. Entonces, ¿qué es la suma de cuadrados de residual? Es la variación producida dentro de cada envase. Sí. Variación producida dentro de cada envase. Bueno, envase va junto. ¿Sí? Dentro de cada envase. En este caso, ¿sí? La variación es de 1538.2. Igual calculamos sus grados de libertad, que en este caso va a ser el total de datos N menos los tratamientos que se representan con A, y eso nos da 27 grados de libertad.
Entonces, aspecto importante. Entonces, ¿en qué consiste la descomposición de la variabilidad? Consiste en precisamente en calcular la suma de cuadrados total, calculada de esta forma, y que representa la variación total del experimento. Calcular la suma de cuadrados del tratamiento, que es calculado de esta forma, y que representa la cantidad, o es decir, representa la variación producida por la diferencia de los envases. Y las sumas de cuadrados de error residual, que representa la variación producida dentro de cada envase. ¿Sí? Entonces, por eso es que la suma de cuadrados total, la variación producida en total en el experimento, la suma de cuadrados de tratamiento es la variación producida por la diferencia de los tratamientos, y la suma de cuadrados residual de error es la variación producida dentro de cada tratamiento. Entonces, de esta forma llegamos a esta ecuación que te dice que la suma de cuadrados total, que es suma de cuadrados total, esta es la suma de cuadrados total, que es la variación total, es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del residual o del error. Entonces, ¿cuánto me dio en la suma de cuadrados total? Pues me dio 2409.5. 2409.5 es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. Entonces, ¿por qué se llama descomposición de la variabilidad? Precisamente porque descompongo la variación total del experimento en dos fuentes importantes. En la variación producida por la diferencia de los envases o de los tratamientos, y la variación producida dentro de los envases o dentro de los tratamientos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ya que hemos calculado las sumas de cuadrados, procedemos entonces ahora a hacer lo que se llama cuadrados medios. Estos son temas cuadrados medios. Y los cuadrados medios, ¿sí? Vamos a tener varios aspectos muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error. Es decir, estamos tomando relacionando las sumas de cuadrados de los tratamientos y vamos a también a relacionar las sumas de cuadrados del error. Entonces, dentro de los cuadrados medios de los tratamientos, nosotros vemos que el cuadrado medio del tratamiento, o sea, C, M, trat, ¿sí? Que así generalmente se representa, o aquí lo puse como CM tratamientos, es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos, es decir, a la variación producida por la diferencia de los envases entre lo que se llaman los grados de libertad. Entonces sabemos que en los cuadrados medios del tratamiento obtuvimos 871.3 dividido entre sus grados de libertad. Esto nos da 435.65. Entonces, ¿qué es ese 435.65? Es un promedio de la variación producida por la diferencia de los envases, en este caso, o
o es la promedio, en forma general, es el promedio de la variación producida por la diferencia de los tratamientos. Luego ya calculamos lo que se llama cuadrados medios del error. ¿Cómo calculamos cuadrados medios del error? Que lo vamos a representar como CM error, ¿sí? Y que aquí lo puse como CM error también, que no es otra cosa más que la suma de cuadrados del error, lo que tuvimos en la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y en este caso, el cuadrado medio del error fue 1538.2 entre sus grados de libertad, que son 27, nos da un 56.97. ¿Y qué representa esto? ¿Qué representa? Pues esto representa, ¿sí?, el promedio de la variación interna en los interna dentro de los envases. Eso representa el promedio de la variación interna dentro de los envases. Entonces, estos dos elementos, ¿sí?, calculados, los vamos a dividir. Dividimos el cuadrado medio del tratamiento, que es este, entre el cuadrado medio del error, es decir, es el promedio de la variación producida por la diferencia de los envases entre el promedio de la variación producida interna dentro de cada envase, dentro de los envases. A eso, esa división le vamos a llamar lo que se llama F calculada. Y la F calculada, ¿sí?, es lo que nosotros conocemos como la F calculada. La F calculada de Fisher, de Ronald Fisher, que precisamente es el que realmente elaboró todo este desarrollo de experimental, de los cálculos y todo eso se debe a Ronald Fisher. Entonces la F calculada pues no es más que otra cosa más que la división entre el promedio de la variación producida por la diferencia de los envases entre el promedio de la variación interna dentro de los envases, o en forma general. La F calculada de F de Fisher es el promedio de la variación producida por la diferencia de los envases o de los tratamientos entre el promedio de la variación producida dentro de los tratamientos. Y en este caso nos da 7.6. ¿Sí? Entonces, esto, pues, ¿a qué nos lleva? ¿Sí? A que nosotros podemos de alguna manera establecer a un aspecto muy importante para poder entender esto. Supongamos que no hay diferencias en los envases. Y al decir que no hay diferencias en los envases, ¿qué quiero decir yo con eso de que no hay diferencias en los envases? Quiere decir que sus promedios son iguales. Es decir, estoy estableciendo que la hipótesis nula es cierta, que los promedios son iguales. Si los promedios son iguales, intuitivamente, ¿qué esperaríamos que pasara aquí? En la suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Qué pasaría? Pues si los promedios fueran iguales, pues este promedio sería muy parecido a este promedio y sería muy parecido a este promedio. Pero además de ser muy parecidos esos promedios, el promedio general también sería muy parecido a entre ellos, porque no hay diferencia. Entonces, estar dividiendo de alguna manera promedios por sí mismos iguales, pues nos daría promedios iguales. Entonces, en este caso, esperaríamos que al estar restando, restaríamos valores muy similares.
y al restar valores muy similares obtendríamos valores, digo, muy similares de alguna manera intuitivamente, nos daría valores pequeños, porque similares no significa iguales, ¿sí? Nos estaría diciendo que serían valores muy cercanos y al estar muy cercanos nos darían valores muy cercanos a cero. Al multiplicarlos por 10 en cada caso nos estaría dando valores más pequeños y entonces esto nos diría que al final de cuentas lo que se esperaría aquí es que este valor sería muy cercano a cero. No sería cero, pero sería un valor pequeño muy próximo a cero. Entonces, eso nos estaría indicando si los promedios fueran iguales. Entonces, no sería cero, pero sería un valor pequeño. ¿Y qué pasa cuando hagamos las sumas de cuadrados del error? Pues estos promedios serían iguales. Y lo más seguro es que al ser estos promedios iguales, sus valores entre cada envase serían muy parecidos también, porque nos producen promedios iguales. Eso nos llevaría a que lo estaría sumando valores muy pequeños en todos los casos, iguales en todos los casos. Cuando nos vamos a los cuadrados medios del error, estaríamos nosotros dividiendo que este valor, el cuadrado medio de tratamiento, sería muy parecido al cuadrado medio del error. Y si fueran muy parecidos los dos, al dividirlos, esto nos daría un valor muy cercano a 1. Y en este caso, al ser un valor cercano a 1, estaríamos nosotros diciendo que no hay diferencias en los envases. Pero si ustedes pueden ver, el valor que obtuvimos nosotros no es 1, es 7.6, lo cual me está indicando que está muy lejos de 1. Eso me llevaría a que posiblemente, ¿sí? Sí hay diferencias en los envases. Digo posiblemente, ¿verdad? Porque sí necesitamos una prueba estadística, pero intuitivamente sí podemos ver que sí está lejos de 1 y lo me lleva a la intuición de que sí hay diferencias de los envases. Pero para ello nosotros tendremos que hacer lo que se llama compararlo con una F de tablas, que no lo vamos a hacer, pero que generalmente cuando se hacen los cálculos a mano se calculan con una F de tablas teórica y ahí podemos ver que si la F calculada, es decir, si la F calculada es más grande que la F de tablas, se rechazaría la hipótesis nula. Pero nosotros aquí lo que vamos a estar haciendo va a ser en otro aspecto. Vamos a utilizar los valores de probabilidad como lo vimos en las comparaciones de dos medias y en la prueba de hipótesis. Entonces para eso, pues nos vamos y les muestro lo que viene siendo el análisis de varianza. Este es el ANOVA que nos puede dar el StatGraphics o el Minitab o cualquier otro software. Generalmente así nos lo va a presentar, donde nos dice aquí en el envase es la suma de cuadrados de los tratamientos. En residuos se refiere a la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. Aquí lo podemos ver, la suma de cuadrados de los tratamientos 871.26, la suma de cuadrados del error 1538.2 y la suma de cuadrados total 2409.47. ¿Esto de dónde sale? Simplemente al sumar estos dos vamos a obtener este resultado, que es la variación total. Los grados de libertad, número de tratamientos o número de niveles menos 1. Los grados de libertad del error es total de datos menos los tratamientos o total de datos menos los envases, que es el tipo de envase, los niveles menos los niveles, que en este caso son 3, 27.
Sumados los dos nos da 29. Del 29 puede sacarse de otra forma el total de datos menos 1. El cuadrado medio del tratamiento, porque se trata de los envases, ¿de dónde salió? De dividir 871.267 entre 2 nos da este resultado. El cuadrado medio del error es de dividir 1538.2 entre 27 y obtenemos este resultado. ¿Y el 7.65 de dónde sale? Bueno, pues divides 435.63 entre 56.97, eso nos da el 7.65. Eso es, como dijimos, es el promedio de la variación producida por la diferencia de los envases, que es este, entre el promedio de la variación producida dentro de cada envase, que es este. Al dividirlo nos da la razón F, o también conocida como F0 o F calculada. El valor de probabilidad, ¿sí? El valor de probabilidad de esta F calculada nos da un valor de 0.00023. Esto es como, entonces, ese es el valor del estadístico de prueba, que en este caso es la F. Entonces esto nos está dando, ¿sí? Esto, si lo queremos ver probabilísticamente, es, si fuera así, la probabilidad de que la F0 sea mayor o igual que la F de tablas. Y en este caso nos está dando un valor de 0.0023. Esto, comparándolo con el alfa, que ya dijimos que el alfa puede tomar tres valores: 0.05, 0.01 o 0.10. Si estamos hablando de 0.05, estamos hablando del 95% de confianza estadística, 99% de confianza estadística o 90% de confianza estadística. En este caso, lo único que tenemos que hacer es comparar el alfa con el valor de P. Si el alfa es más grande que el valor de P, entonces rechazo la hipótesis nula. Pero si P es mayor que el alfa, se dice no rechazo. H0. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué podemos ver? Pues que el valor de P es mucho menor que el alfa. Entonces, en este caso, el alfa, que es de 0.05, es mucho más grande que el valor de P, que es de 0.0023. Por lo tanto, estamos en este caso. Entonces rechazamos H0. Y H0 nos decía que no influía el tipo de envase en la duración de un producto alimenticio. En este caso, al rechazarlo, entonces estamos aceptando la hipótesis alternativa y estamos concluyendo que sí influye el tipo de envase en la duración de un producto alimenticio. Entonces, en este caso, al decir que sí influye, nos estamos estableciendo que al menos una de ellas, que al menos un envase produce un promedio diferente. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con esta idea. Y otro aspecto importante, ¿sí? Vamos a ver dentro de este mismo ANOVA, que lo tenemos, ¿sí?
¿Cuánto fue la variación total? La variación total fue 2409.47. Esa es la variación total. ¿Cuánto fue la variación producida por la diferencia de los envases? La variación producida por la diferencia de los envases fue esta. Entonces voy a ponerla aquí. Y a esto le voy a llamar R cuadrado. El R cuadrado que está midiendo es, y lo multiplico por 100, es el porcentaje de la variación explicada por los envases, o es el porcentaje de la variación producida por los envases con respecto a qué, a la variación total del experimento. Entonces el R cuadrada representa el porcentaje de la variación explicada por el factor, o en este caso por los envases. Esa es la variación que produjo. ¿Cuánta variación produjo ese? ¿A cuánto se debe esa variación? O sea, de la variación total que nosotros tenemos, ¿cuánto porcentaje equivale la variación producida por la diferencia de los envases? Y entonces en este caso, si hacemos nosotros la división entre ellos, nos da que este valor es de 36.16. ¿Eso qué quiere decir? Que esa es la variación que se produjo, la variación producida por la diferencia de los envases. Entonces es porcentaje de la variación producida por la diferencia de los envases. O en otros aspectos podemos decir que es la variación que aporta la diferencia de los envases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues si tenemos nosotros, ¿sí?, que el 36.16% es la variación, entonces ¿cuánta variación equivale al error experimental? Entonces 1538.2 entre 2409.47%, la variación producida por el error experimental, ¿sí?, que en este caso así la podemos medir. Eso nos va a dar una cantidad de 1538.2 entre 2409.47. Eso nos da el 63.8%. Más o menos, ¿sí? 63 es el complemento de ellos, ¿sí? Entonces es que si este fuera el 36%, si lo redondeamos, pues esto nos daría un 64%, más o menos. Entonces quiere decir que en este experimento estamos hablando que el 64%, ¿sí?, de la variación fue producida por el error experimental. ¿Y qué incluimos en el error experimental? Se incluye errores de experimentación en cuanto al mismo experimentador, en cuanto a los materiales, en cuanto a cuestiones ambientales, en cuanto a otros factores que inclusive podemos desconocer que existen.
Entonces esto no es bueno en un experimento. En un experimento lo ideal es que la variación, es decir, el R cuadrado, debe de estar, ¿sí?, más o menos como un 70%, más o menos. Un 70% de la variación sea explicada por el factor que estamos estudiando y no sea explicada la mayor parte por el error experimental. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que se hizo mal el experimento? No es que se hizo mal el experimento. Lo que pasa es que probablemente al estudiar nosotros aquí el tipo de envase, no tomamos en cuenta que probablemente el envase puede ser de alguna manera utilizado y empacado el producto a través de una máquina. Y esa máquina está trabajada a través de un operador. Y estos operadores y estas máquinas están produciendo una variación que sí está afectando también en la duración de este producto. Pero sin embargo, como nosotros solamente nos interesaba el envase, nosotros no consideramos al operador ni consideramos la máquina. Pero aquí nos está diciendo que sí probablemente puede existir otros factores que sí estén afectando, pero que nosotros no los contemplamos. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces? Ya el experimento ya se hizo, ¿no? No hay ningún problema. Simplemente tenemos que quedarnos con el conocimiento de que tenemos solamente un 36% de la variación explicada. Si nosotros aplicamos lo que obtengamos, las decisiones que se obtengan de este análisis y las recomendaciones que vayamos a obtener, las aplicamos dentro del proceso, aunque tengamos un 36% de la variación explicada, nosotros de todos modos vamos a tener resultados óptimos, ¿sí? No los totales ideales, pero sí vamos a avanzar, o sea, sí hay un avance. Entonces no es de que tengamos que echar a la borda el experimento o tirarlo o desilusionarnos y que ya no sirvió nada, no. Al contrario, ¿sí? Utilizar esta variación explicada, utilizarla, considerarla, saber que tienes un 36, pero tienes que investigar qué está produciendo este 64%. O sea, sí tenemos que investigar más. O sea, esto me está indicando que hay que seguir investigando. ¿Qué produce el 64% de la variación de este experimento? ¿Qué factores están afectando que no consideré? Entonces es una invitación a que sigamos experimentando, que obtengamos mejor exactitud de los posibles factores que están afectando a esta variable de respuesta. Entonces, ante estas circunstancias, sabemos tener el conocimiento de cuánta variación te está explicando el experimento, pero sí aplicar lo que tú encuentres, las decisiones que se encuentren en esto se aplican sin ningún temor, pero sí con la consigna de que tienes que seguir investigando para que tú puedas lograr investigar qué está pasando con ese 64% y probablemente llegar a hasta más del 70% del R cuadrado. Entonces esto sería una de las cuestiones muy ideales. Otro aspecto importante, ¿sí?, de que también es una medida de la variación, ¿sí?, es lo que se llama el R cuadrado. Bueno, antes de eso, quiero decirles la fórmula general de cómo se calcula el R cuadrado. El R cuadrado es igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del error entre la suma de cuadrados total por 100. En este caso, ¿sí?, si ustedes se fijan, al nosotros restar, ¿sí?, al restar 2409.47, le restamos 1538.2 y luego lo dividimos entre 2409.47 por 100. Esto es lo mismo que si yo tuviera
871.267 entre 2409.47 por 100, que eso nos va a dar aproximadamente, como ya lo dijimos, un aproximado al 36%. Entonces esta es la fórmula general para calcular el R cuadrado. El R cuadrado, ¿sí? Entonces otra medida, como les había dicho, es el R cuadrado ajustado. Vamos a ver cómo se calcula el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado, que se va a representar de esta forma, es igual al cuadrado medio total menos el cuadrado medio del error entre el cuadrado medio total por 100. Entonces, en este caso, el cuadrado medio del error es este. Este es el cuadrado medio del error. ¿Sí? Y lo que me falta es calcular el cuadrado medio total. El cuadrado medio total, ese se puede calcular, ¿sí? Es la suma de cuadrados total entre sus grados de libertad, GL grados de libertad. Entonces, en este caso, la suma de cuadrados totales 2409.47 entre 29. Nosotros, al estar haciendo esta división, nos va a dar 83.03. Entonces ya lo 83.03, eso lo vamos a sustituir aquí. Entonces el R cuadrado ajustado va a ser igual a el cuadrado medio total, que va a ser 83.03 menos el cuadrado medio del error, que es 56.9704, que es este valor, entre el cuadrado medio total, que en este caso dijimos que es 83.03. Eso nos da que nos va a dar un valor de 31.15. Ah, no, por 100. Me falta aquí. Por 100. Eso es igual a 31.15%. Entonces, ¿qué se considera en este caso para que yo pueda decir que es un R cuadrado ajustado bueno? Pues es que debe de ser mayor o igual al 75%. ¿Sí? 75%. En este caso estoy obteniendo 31.15%. Es mucho menor al 75%. Por lo tanto, podemos decir que pues no alcanza a dar una gran explicación la variación producida por la diferencia en bases, es decir, porque como lo acabamos de ver, está más cargado la variación en el error. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que me falta más o menos, ¿verdad? Arriba del 45, casi 45% de explicación por ciertos factores que están afectando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el R cuadrado ajustado y el R cuadrado? La diferencia es que el R cuadrado ajustado es
La variación, el R cuadrado ajustado, es la variación explicada por el experimento, o por, en este caso, es la variación explicada por la diferencia de los envases después de que aplicamos los grados de libertad. Por eso se llama R cuadrado ajustado, por grados de libertad, o sea, después de que aplicamos los grados de libertad. Entonces, ¿cuál es el que debemos de tomar en cuenta? Pues debemos de tomar el R cuadrado ajustado por los grados de libertad. Es decir, el R cuadrado ajustado es el que se tiene que utilizar en el ANOVA para saber qué tanta variación está explicando el factor que estamos estudiando. En este caso, el factor que estamos estudiando, que es el tipo de envase, solo está aportando un 31.15% de la variación. Entonces, ¿qué hago? ¿Invalido todo? No, no queda invalidado. Recuerden ese punto de vista, no queda invalidado. Simplemente me está diciendo que necesitamos investigar más. ¿Y qué quiere decir esto? Que probablemente hay más factores y el diseño que utilizaste fue un diseño unifactorial, pero no, probablemente tienes que hacer un diseño multifactorial donde tengas que estudiar otros posibles factores que también están afectando y que no lo estudiaste. Eso es lo que me está diciendo el experimento. Pero las recomendaciones o lo que yo obtenga de conclusiones en esto, sí puedo yo ¿eh? utilizarlas con la seguridad de que voy a obtener resultados valiosos en donde yo la aplique. Entonces, el saber qué tanta variación explica nuestra R cuadrado ajustado es muy importante para ver si tenemos que seguir con la continuidad del experimento, si tenemos que seguir estudiando más, si tenemos que seguir experimentando. Si yo ya llegara a tener más de un 75% en este caso, que hubiera sido así, pues eso me indica pues que ya con solo preocuparme con el tipo de envase era suficiente y no hay que moverle más. Entonces eso es muy importante entre la diferencia del R cuadrado ajustado y el R. Entonces ahora vamos a ver entonces la interpretación como nos lo va a presentar el software, donde precisamente podemos ver en la tabla de ANOVA para tipo de envases, ¿sí? Ya explicamos el ANOVA, ya explicamos el R cuadrado, ya explicamos todo, ya explicamos los niveles de confianza. Entonces ya establecemos nuestro que viene siendo nuestra conclusión e interpretación de este ANOVA. Entonces, dado que el alfa, dado que el valor de P es de 0.0023, es menor que el nivel de confianza dado, que es de 0.05, acuérdense que con nivel de confianza dado es el alfa de 0.05. Se puede concluir que el tipo de envase sí influye porque estamos rechazando la hipótesis nula, que sí influye en los días de duración de un producto alimenticio con una confianza estadística del 95%. Recuerden lo que les comenté hace ratito. Si el alfa es más grande que P, entonces se rechaza H0. Y en este caso estamos observando que el 0.05 es mucho más grande, el alfa de 0.05 que el valor de P, que es de 0.0023. Por lo tanto, estamos rechazando la hipótesis nula y lo estamos estableciendo aquí. No estoy diciendo aquí que estoy rechazando la hipótesis nula, pero ya estoy concluyendo la hipótesis alternativa, si la observan, que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que podemos decir por todo lo que hemos visto? ¿Verdad? Por todo lo que hemos visto, podemos decir que sí influye el tipo de envase en la duración de un producto alimenticio con una confianza del 95%. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que se recomienda? Pues no lo sabemos.
porque el análisis de varianza solo nos dice si influye o no, o prácticamente es para saber si nos quedamos con la nula o si nos quedamos con la alternativa. En este caso, sabemos que sí influye, pero no sabemos, no conocemos quién es el mejor envase o quién es el peor. Para ello es necesario realizar nuevas pruebas estadísticas complementarias al análisis de varianza. Entonces, necesitamos realizar pruebas complementarias. Existen varias. Una de ellas es llamada comparaciones de medias de tratamientos, en la cual se le denomina como LCD. LCD significa, son siglas en inglés, mínima diferencia significativa. Así se le identifica. Entonces, estas pruebas complementarias, una vez que hemos realizado el análisis de varianza, ¿sí?, y que nosotros hayamos rechazado la hipótesis nula, es entonces cuando debemos de aplicar estas pruebas. Si no hubiéramos rechazado la hipótesis nula, entonces no era necesario, no es necesario y a veces no es conveniente realizar estas pruebas de comparaciones de tratamientos. En este caso, sí pudimos observar que sí se rechazó la hipótesis nula, por lo tanto se requiere realizar la prueba de comparaciones de medias mediante el método de LCD, que significa mínima diferencia significativa. Entonces, después de haber rechazado la hipótesis nula en el análisis de varianza, se procede a hacer las comparaciones de todas las medias de los tratamientos usando la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que vamos a usar. Entonces, si nosotros queremos comparar la media del tratamiento A y la media del tratamiento B, ¿sí?, digo, del envase A y del envase B, se puede aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces veamos cómo está constituida. La T corresponde a la T-student, donde únicamente lo que yo necesito es el alfa que es el que nosotros damos, y los grados de libertad del error. En este caso, los grados de libertad del error sabemos que se calcula 30 menos 3 es igual a 27. Entonces uno tiene que buscar en las tablas de la T-student una T de 0.025, porque se divide entre 2, con 27 grados de libertad. Eso lo podemos hacer viendo los libros. En la parte final, en el apéndice, aparecen las tablas de la T-student. Buscan una T-student de 0.025 con 27 grados de libertad, y ese es el valor que nosotros vamos a sustituir aquí. Pero bueno, dentro de los software de estadística, pues ya no tienen que buscar ninguna tabla, nada más es darnos una idea de cómo se calcula la prueba del LCD, ¿sí? Y luego el cuadrado medio del error, ¿sí?, es precisamente este valor, que ya lo obtenemos en el ANOVA. Entonces ese ya se tiene. Entonces NI y NJ son las dos medias que estamos comparando, ¿sí? Entonces acuérdense que como el LCD está de alguna manera involucrada a la T-student, acuérdense que cuando hablamos de T-student solamente se aplica comparaciones de dos medias. Entonces en este caso nosotros tenemos que aplicar el LCD para comparaciones de dos medias. Aunque aquí vemos que hay 3, tendríamos que hacer todas las posibles combinaciones de pares de medias para compararlas. Entonces en este caso el cuadrado medio del error ya está. El tamaño de muestra es NI, que lo acabamos de ver, NI para
el primer tratamiento y NJ para el segundo tratamiento. En este caso, si nosotros vamos a comparar dos medias y por ejemplo tenemos que el envase A, por ejemplo, si el envase A tiene 10, 1 entre 10 y lo vamos a comparar más 1 entre 10 del envase B, si ustedes se fijan, al sumar esto es 2 décimos. 2 décimos porque vemos que tienen las mismas réplicas. Entonces en este caso estaríamos hablando de esta fórmula. El 2, aquí lo tenemos, y el n que sabíamos que vale 10. Entonces esta fórmula es para cuando los tratamientos tienen la misma réplica. Entonces, en otras palabras, esta fórmula es para diseños balanceados y esta fórmula es para diseños no balanceados. Claro que en los software pues es independiente, ¿sí? Los mismos software ya saben cuando el diseño es balanceado y cuando es desbalanceado, y la forma de que lo localizan ellos es por la cantidad de datos que ustedes capturan en cada uno de los niveles. Entonces en este caso, ¿sí? El ejemplo que estamos trabajando pues es un diseño balanceado y es cuando se utiliza esta fórmula. Entonces, independientemente de que el diseño sea balanceado o desbalanceado, ¿sí? Nosotros vamos a obtener un valor del LCD. Y ese valor del LCD nosotros lo vamos a comparar con cada par de medias que estemos en la comparación. Si nosotros comparamos dos medias y vemos que su diferencia es mayor que el valor del LCD, entonces vamos a decir que esas dos medias son estadísticamente diferentes. Ahorita lo vamos a ilustrar claramente con el ejemplo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, en la siguiente, voy a escribir aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo las medias de los tratamientos, recordemos que las medias de los tratamientos en el tratamiento A, su media es 31 en el envase A. En el envase B fue de 41.3. En el envase C fue de 43.3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo estoy hablando de las posibles comparaciones de medias? Entonces yo tengo que hacer todas las posibles comparaciones. Por ejemplo, el de A con B, 31 menos 41.3. Y eso pues nos da 10.3. Luego el mismo de A con C. Entonces ahí es 31 menos 43.3 y eso nos da 12.3. Y también, ¿qué sigue? Pues ahora sigue B con C. B es 41.3 menos 43.3, eso nos da 2. A esto se le conoce como la diferencia de las dos medias. ¿Cuál es la diferencia de la media de A con media de B? 10.3. ¿Cuál es la diferencia de la media de A con la media de C? Es 12.3. ¿Cuál es la diferencia de la media de B con de C? Es de 2. ¿Sí? Entonces es todas las posibles comparaciones de medias. Entonces el LCD dijimos que es T alfa sobre 2 con 27 grados de libertad multiplicado, ¿sí? Como es balanceado, todos los casos se tienen 10, N1 es igual a 10, o N de A, pues pongámoslo así, o N de B es igual a 10, N de C es igual a 10,
todos los casos es igual a 10, entonces es lo que habíamos planteado. NA es igual a NDB y este es igual a NC y es igual a todos a 10. Entonces prácticamente como el diseño es balanceado, entonces 2 veces, ¿sí?, el cuadrado medio del error entre, ¿sí?, 10. Y entonces este es el valor que tenemos que determinar. Una vez que lo hemos determinado, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Si la diferencia de una media, por ejemplo, de una media I menos la media J de otro tratamiento, resulta ser mayor que el valor que obtengamos del LCD, es decir, de este valor, entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que mu I va a ser diferente a mu J. Esa es la regla que se va a aplicar cuando se hacen las comparaciones de medias. Entonces aquí lo podemos ver. Si sucede esto, es decir, que la diferencia sea mayor que eso, entonces estas dos medias van a ser estadísticamente diferentes. Veámoslo pues más concreto. Ya en el ejemplo, ¿sí?, aquí tenemos la media de A, la media de B y la media de C. El cuadrado medio del error, el número de réplicas, el valor de la t-student, que lo vamos a encontrar, como ya les dije, en las tablas de los libros, en los apéndices al final, ¿sí? Y entonces aquí, no se ve, pero aquí está. Vamos a aplicar lo que viene siendo esta prueba. Y al aplicar esta prueba, nosotros vamos a llegar a este resultado. Veamos cuál es ese resultado. El 2.052 corresponde, ¿sí?, al valor de la t-student. El 2 por la fórmula. 56.97 dijimos que es, ¿sí?, el cuadrado medio del error entre 10. Eso me da 6.92. Entonces nos vamos y calculamos las diferencias. Aquí está la diferencia del envase A con el envase B. Es de 10.3. Entonces, ¿qué observamos? Que 10.3 es mucho más grande que 6.92. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la media de A es diferente a la media de B. Es decir, en otras palabras, el tipo de envase es diferente al tipo de envase B. Ahora, ¿qué hacemos aquí en la siguiente? Entonces, aquí, ¿cuál sería mejor? Si son diferentes entre el A y el B, pues puedo decir cuál escogería si buscamos maximizar. Acuérdense que estamos buscando que el producto dure más tiempo. Entonces, entre el A y el B, y estoy viendo que 31 es diferente a 41.33, entonces, pues yo preferiría el envase B. Luego procedemos al siguiente, que es el comparación de A con C. ¿Qué pasa con A con C? Pues que me da 12.3 y 12.3 resulta ser mucho mayor que el LCD. Por lo tanto, el tipo de envase A es diferente al tipo de envase C. ¿Eso qué significa? Que la media del envase A es diferente a la media del envase C. Y entonces, entre el A y el C, ¿cuál preferiría? Pues yo preferiría el C, porque si el 31 es diferente estadísticamente al 43.3, entonces pues yo me iría por el C. Entonces ya hemos hecho
comparando el envase A con el envase B y comparando el A con el envase C. Y ya hemos concluido que el A comparado con el B, pues se preferiría el B. El A comparado con el C, pues se preferiría el C. Pero ahora sigue comparar el B con el C. Y comparando el B con el C, ¿qué nos llega? Pues estamos observando, ¿sí?, que esto nos da 2, su diferencia. Pero el 2 resulta ser menor que el valor del LCD. Entonces, por lo tanto, ¿qué estamos concluyendo aquí? Pues que la media de B es estadísticamente igual a la media de C. Por lo tanto, si buscamos entre el A y el B, pues es el B. Entre el A y el C, pues es el C. Pero cuando llegamos y el B y el C son iguales, entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que podemos usar cualquiera de los dos envases, que estadísticamente el promedio de B y el promedio de C son estadísticamente iguales, que en este caso el hablar de 41.3 y 43.3, que aunque numéricamente los vemos diferentes, en estadística estos dos promedios estadísticamente son iguales. Entonces, bajo esto, lo que se puede hacer en este caso, ya que tenemos estas conclusiones, ¿sí?, vamos a ver cómo nos lo mostraría el software, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, el software, vamos a trabajar aquí, en esta parte de aquí. Si tenemos los envases A, B y C, 31, 41.3 y 43.3, que son sus promedios, entonces vamos a formar lo que se llama grupos homogéneos. Y entonces en este caso, ¿qué pasó con el A y el B? Pues con el A y el B vimos que eran estadísticamente diferentes. Entonces vamos a poner una X aquí y otra X aquí, separadas para indicar que estos dos promedios son diferentes. Si quieres decir que son iguales, entonces tendríamos que haber puesto las dos X en la misma columna. Esto significaría que estos dos promedios son estadísticamente iguales. Pero si quieres decir que son diferentes, entonces tendremos que ponerlo, ¿sí? Voy a ponerlo otra vez aquí. Entonces tendríamos que ponerlo una X aquí y otra X aquí, separadas. Esto significa que estadísticamente son diferentes. Entonces el A con el B vimos que eran diferentes. Luego comparamos el A con el C. ¿Qué pasó? Pues eran también diferentes. Entonces ponemos una X aquí. Luego hicimos el B con el C. ¿Y qué encontramos? Que no había diferencias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues entonces tendríamos que poner la X aquí, en la misma columna. Entonces, fíjense, el A con el B es diferente, el promedio. El promedio de A con el promedio de C son diferentes. Y el promedio de B con el promedio de C son estadísticamente iguales. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es ver el acomodo de columnas de X. O sea, vean el acomodo de columnas de X. Entonces, ¿qué estoy indicando con esto? Pues que hay dos grupos homogéneos. Un grupo está formado, o sea, un grupo está formado por el envase
A. Y otro grupo está formado por los envases A, no, B y C. ¿Sí? Entonces, esta información, ¿quién nos la va a mostrar? Nos la va a mostrar el software, cualquier software, dependiendo del software, nos lo va a mostrar de esta forma. Y aquí podemos ver las columnas. ¿Sí? Ahí está lo que les acabo de mostrar, los dos grupos homogéneos de acuerdo al número de columnas de X, es la forma que nosotros vamos a identificar los grupos homogéneos. ¿Sí? De acuerdo, por ejemplo, si llegáramos a tener algo así, pues esto nos indicaría que hay 3 grupos homogéneos, donde cada envase sería un grupo homogéneo, pero hay que verlo de esta forma. Si el acomodo de las X, las columnas que se forman, se llamarían grupos homogéneos. En este caso, pues nuestro ejemplo, lo que estamos encontrando prácticamente es que hay 2 grupos homogéneos. Y bueno, el software te da una información adicional que viene siendo esto, donde te está calculando las diferencias, ¿sí?, de cada uno de ellos, como se los mostré anteriormente, pero además te da el valor del LCD. Este es el valor del LCD. Y claro, pues aplica un valor del LCD porque como está haciendo comparaciones de cada media, entonces está calculando un LCD para cada uno de ellos. Entonces ustedes van a obtener prácticamente con un software esta información. Toda esta información se las va a dar un software. Ya sea que utilicen el Minitab o utilicen el StatGraphics, de cualquier forma nos vamos a obtener ahí. Entonces ya que lo que tenemos, ¿sí?, entonces vamos a decir que hay 2 grupos homogéneos. Un grupo está formado por el envase A y otro grupo está formado por los envases B y C. O sea, por esto estoy hablando. En la interpretación eso es muy importante, lo que nosotros tenemos que decir. Nosotros tenemos que decir cuántos grupos hay. Ya lo estoy diciendo. Y ya que digo que hay 2 grupos, hay que decir quién es cada grupo. Un grupo está formado por el envase A. Ya estoy especificando un grupo. Y el otro grupo está formado por los envases B y C. O sea, hay que decir quiénes son, cómo están constituidos esos grupos que estoy diciendo que ya encontré. Entonces aquí ya le puse el tipo de envase. A es el menos recomendable ya que presenta menor promedio que los otros dos. Estamos diciendo que son diferentes, entonces ya vimos que el 31, el promedio de 31 es muy diferente a los promedios del B y el C. Por lo tanto, es el que presenta menor promedio y es el menos recomendable, dado que nosotros buscamos maximizar la duración del producto. Y por consiguiente se puede decidir por cualquiera de los 2 tipos de envases restantes, es decir, el tipo B o el tipo C. ¿Por qué? Porque estadísticamente hemos demostrado que forman un grupo homogéneo. Y ya que no se encontraron diferencias entre estos y presentan mayor promedio, entonces aquí digamos que una forma, aquí lo puse más extenso, pero prácticamente con que se concluye aquí diciendo que hay 2 grupos homogéneos, que un grupo está formado por el envase A y que otro grupo está formado por los envases B y C. Para maximizar la duración del producto, se recomienda el grupo homogéneo formado por el envase B o C. Y esa sería prácticamente la conclusión de este análisis de la prueba LCD. Entonces, ¿qué hemos encontrado ahorita? Pues ya demostramos que el ANOVA, que sí influye el tipo de envase. Y luego después hicimos la prueba del LCD, dado que habíamos rechazado la hipótesis nula, y pudimos encontrar que había 2 grupos homogéneos.
y que un grupo homogéneo está formado por el envase, pero que es el grupo homogéneo que presenta menos promedio. Y que encontramos otro grupo homogéneo formado por el envase B y C y que son los que presentan mayor promedio. Y dado que el B y el C estadísticamente sus promedios son iguales, se puede usar cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, estadísticamente, el promedio del envase B y C son iguales. Entonces, estadísticamente, se puede utilizar cualquiera de los dos. Ya en la práctica, ¿cuál se puede utilizar? Ya cuál diríamos, pues, ¿cuál vamos a especificar? Pues se puede ir uno por la cuestión económica, ¿sí? Es decir, dado que el B y el C estadísticamente son iguales, pues nos conviene el envase B, dado que es más económico, el proveedor es más cumplidor, su material de alguna manera nos convence más, es más fácil de aplicarlo en el proceso, ¿sí? O sea, ya sería otra cuestión, ya más que nada de cuestiones económicas y de facilidad. Pero estadísticamente se está demostrando aquí que cualquiera de los dos se puede utilizar. Entonces, ya después que tenemos esto, entonces hay algo que se llaman gráficas de medias. Las gráficas de medias son precisamente, es una representación gráfica de la prueba de LCD, que en este caso acabamos de aplicar. Entonces, la prueba de LCD nos maneja unos intervalos que los podemos observar aquí, que este es el intervalo, es como intervalos de confianza de la media en cada uno de los envases, pero en este caso son intervalos calculados mediante la prueba del LCD, en el cual sí nos está diciendo que el envase A puede de alguna manera presentar promedios entre 27.53 y 34.46. Es decir, si yo repito el experimento y más veces, yo voy a obtener promedios muestrales que van a ir variando entre 27.53 y 34.46. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que obtuvimos un promedio de 31 en este experimento, en lo muestral. Pero si se repitiera el experimento infinitamente, estaríamos encontrando que el promedio de A muestral estaría variando entre 27.53 y 34.46. Son aspectos que son muy importantes que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué pasó con el B y el C? El B y el C, aquí lo tenemos ver, el B y el C, podemos ver muy claramente que entre ellos existe un traslape. Es decir, yo cruzo líneas horizontales y puedo ver que se traslapan sus promedios. Por eso es que estadísticamente no se encontraron diferencias en estos dos envases. ¿Por qué el A es diferente a los otros? Porque el A, por más que yo repita el experimento, jamás sus promedios van a alcanzar algún promedio de 20. Esa es una forma de ver cómo la estadística de alguna manera encuentra y decide cuáles son diferentes y cuáles no. Entonces, aquí en el envase B, si tú usas el envase B, en el experimento obtuviste 41.3, pero ya en la práctica, en el proceso, si tú lo repites varias veces o inclusive en el proceso, se esperaría que pudieras obtener promedios de 37.83 y 44.76. Y el envase C se obtuvo en el experimento 43.3, pero ya en el proceso se esperaría que pudiera variar entre 39.83 y 46.76. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay un traslape entre estos dos promedios. Como lo habíamos visto en los intervalos de confianza en comparación de dos medias, cuando de alguna manera se traslapaban los intervalos de confianza, y decíamos que no había diferencia entre ellos, pues lo mismo sucede aquí. Entonces, aquí, ¿qué se puede concluir? Aquí
obteniendo la gráfica de medias y esta que se llama tabla de medias, prácticamente que es lo mismo, ¿sí? Nada más que uno se ve gráficamente y otro se ve en una tabla sus valores. Entonces, viendo los dos, podemos concluir lo siguiente. Se puede establecer que no hay diferencias entre el tipo de envase B y el envase C. De hecho, si se opta por usar el envase C, se esperarían promedios entre 39.83 y 46.76, mientras que si se decide por el envase B, se esperarían promedios entre 37.83 y 46.76. Esto es muy importante porque en la práctica pues ustedes van a decidir sobre uno, ya sea el envase B o el envase C. Pero una vez que decidan sobre qué envase, es muy importante que nosotros especifiquemos, ¿sí?, cuánto se esperaría en promedio para que de alguna manera no veamos que el valor del promedio sea puntual. Acuérdense que este promedio que estamos obteniendo, por ejemplo, si decides que el B es el mejor por cuestión económica, no vais a decir que vas a obtener un promedio de 41.3. No, eso te dio en el experimento. Lo que se espera que pueda suceder en el proceso es que puedas obtener promedios desde 37 hasta 44.76. Eso es muy importante, que la gente sepa de dónde a dónde se va a estar variando su promedio, porque acuérdense que siempre existe variación en cualquier proceso. Entonces este es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que establecer antes de poder llegar a conclusiones a veces erróneas, porque hay gente que de alguna manera se va diciendo el valor de la media muestral. No, es importante que nosotros concluyamos no sobre el valor de una media muestral, es importante que concluyamos sobre los valores de límites. Por eso es muy importante más o menos que nos demos una idea de dónde a dónde va a estar variando con una confianza del 95%, porque acuérdense que esto está calculado sobre un alfa de 0.05, cual ya habíamos hablado que estábamos especificando el 95% de confianza estadística. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, ¿qué podemos concluir con todo lo que hemos visto? Pues que se hizo el experimento, encontramos en el análisis de varianza que sí influía el tipo de envase. Vimos por la prueba de LCD que había dos grupos homogéneos y que esos dos grupos homogéneos, el que nos convenía era el envase C, el grupo homogéneo formado por el envase C y el envase B. Ya después procedemos y hacemos la gráfica de medias para poder observar cuánto se esperaría en promedio de acuerdo al envase que se decida, y utilizando la gráfica de medias y tablas de medias.